hacer un cambio de envase y cuando nosotros deseemos, es importante considerarlo, de tal manera que hay que apartar espacio. Entonces, tal vez haya que ir de 15.708 metros cuadrados al doble, ¿sí? Para tener posibilidades, pero aún, aunque fuera el doble, para tener posibilidades de que si reembolsamos esa planta, o en otras palabras, después del contenedor en charola, la ponemos en bolsas, pues todavía podemos mantenerla otros meses ahí. Y aún así, si fueran 3 hectáreas, está muy lejos o es mucho menor superficie que 8 hectáreas. Bien, hasta ahí viveros forestales. Y vamos a ver ahora plantaciones forestales. No sin antes comentar la foto que está ahí, es un combinado, es una área donde podemos apreciar lados para dar sombra y obtener madera en el patio de una casa en el estado de Veracruz, pero como complemento el manejo y la producción intensiva de plantas ornamentales, anturios y orquídeas, complementado con una malla sombra artificial. Es un sistema interesante donde, pues, además de aprovechar la madera, a final de cuentas, esos cedros rojos que se ven ahí son los árboles más grandes, todos son cedros, se utilizarán para aprovecharlos como madera, pero mientras crecen y mientras llegan a tener más diámetro, pues se aprovechan como sombra para la producción de ornamentales de manera intensiva, ¿sí? Entonces está interesante esa combinación. Muy bien, el tema de hoy es plantaciones forestales. Esperemos que estén viendo mi diapositiva. Si no la ven, me avisan, es muy importante, muy, muy importante, ¿ok? Em, Como podemos apreciar, de diferentes tipos. Podemos clasificarlas en principio en dos grandes grupos, con fines comerciales y con fines no comerciales. Y más en detalle, eh, como está en esta diapositiva. Con fines comerciales, con fines de conservación y recuperación del suelo o recuperación del suelo en aquellos casos donde se ha degradado, ¿sí? Y donde todavía no se degrada tanto, o está ahí un poco de suelo o algo, lo que sea, pues con fines de conservación. También para conservar el germoplasma es otra línea muy importante. Plantaciones con fines de recreación, ¿sí? Son muy importantes, con fines de recarga de acuíferos, con fines de captura de carbono o bien de aprovechamiento más integral conjuntamente con producción agrícola o pecuaria. A estas plantaciones se les denomina agroforestales o sistemas agrosilvopastoriles. Bien, en términos mundiales, aquí podemos apreciar una imagen interesante con dos gráficas. Vamos a ver la de los países que más plantaciones realizan. Y estamos hablando que los 5 países que realizan más plantaciones son, en principio, China con un alto porcentaje, India, son los 2 países más poblados con una superficie importante, la Federación Rusa, Rusia, Estados Unidos y Japón. Esos son los 5 países más importantes que en el mundo realizan plantaciones forestales. Podemos apreciar que en esos 5 países hay 3 países asiáticos. Y algo importante, Japón es un país que tiene una extensión no muy grande. Nuestro país, México, es más grande que la superficie de Japón. Sin embargo, México no figura ahí. Brasil es más grande que Japón y Brasil planta menos superficie forestal. Ellos al revés. En los últimos 5 años con el actual gobierno,
se han dedicado a derribar la vegetación forestal para establecer agricultura o ganadería. Hay que decirlo, y está siendo catastrófico el manejo, pero bueno, ahí le va a ir bien a los amigos del presidente o a los empresarios agrícolas. Y cuando hablamos de derribo de la selva o de los bosques tropicales, estamos hablando de miles de hectáreas, sí, en algunos casos de cientos de miles. Entonces sí es lamentable, pero esa es la situación. Esos son, digamos, los países más importantes, aunque pues llama la atención Japón. Hay una cultura interesante, aunque no es muy extenso. Sí hay cultura de conservar o más bien de hacer plantaciones, aunque porque ellos también han sufrido el problema de contaminación, como lo veremos, lo más seguro es en la otra sesión. Obviamente también aparece Indonesia, Brasil con porcentajes mucho menores, Tailandia, ¿sí? Y bueno, nuestro país no aparece, por supuesto. Desde el punto de vista, ahí podemos apreciar más o menos las hectáreas que están plantando en China. Cada año plantan al menos 6 millones, ¿sí? Ese dato fue para 2018 y ahora se están comprometiendo a plantar mucha superficie en la línea de atrapar carbono, de captura de carbono y todos los beneficios ambientales que ello conlleva, y en la línea de un manejo más adecuado, porque ellos sí han también tratado mal al ambiente en, en en las décadas anteriores. Desde el punto de vista de géneros más plantados en el mundo, podemos apreciar en la otra gráfica, tenemos que los 5 géneros más plantados en el mundo es, en número uno, el pino, género Pinus, con 20%. En número 2, el eucaliptus. En número 3, el árbol de lule, el género Hevea. Número 4, el árbol o los árboles, hay muchas especies que pertenecen al género Acacia, al mismo que pertenecen los huizaches. Y el quinto son las tecas o Tectona grandis es lo que más se planta. Entonces estamos hablando de que esos son los géneros más plantados, aunque si sumamos, hay muchas latifoliadas que suman un 8%, pero como géneros esos son los más importantes. Hay que hacer notar que el género Pinus, estamos hablando del mundo, no de México, del mundo. El género Pinus está muy por arriba del eucalipto. El pino es un buen material de calidad. Si queremos madera de calidad, el pino es bueno, pensando en plantaciones comerciales e inclusive, dado que hay una diversidad muy amplia, se pueden plantar con otros fines también. ¿Sí? El eucalipto ha dejado de tener la importancia que tuvo en algún momento y ahora se plantan, sí, se plantan de manera intensiva, lo comentaremos más adelante. ¿Sí? En México, las plantaciones comerciales, enfatizo comerciales, ¿sí? Son los eucaliptos, la teca y la melina. Recordemos que las plantaciones con fines comerciales, sus productos van a estar destinados a la madera o a la celulosa para fabricar papel, o de árboles de Navidad, o bien de látex para la industria llantera. Por eso el género Hevea es importante, porque de ahí se extrae hule, o bien ornamentales, donde hay una gama muy amplia que puede incluir las plantaciones urbanas, ¿sí? No solamente árboles, sino también arbustos. Bien, hay dos grandes áreas en donde se puede plantar, en el medio rural y en el medio urbano. Vamos a hablar en esta sesión fundamentalmente del medio urbano y después regresaremos a las plantaciones del medio rural. Comentábamos que el país más importante es... ¿Qué país es el país más importante en plantaciones, en extensión? China. Y ahí, muy bien, ¿qué observamos ahí en la foto de la derecha? La muralla china.
Muralla La china. muralla china. Es una foto de la muralla china. Ha habido oportunidad de visitar China y bueno, la muralla, observemos que en la mayor parte de la muralla china sí lo tienen conservado, le han puesto particular atención, fundamentalmente porque aunque son cientos de kilómetros, originalmente fueron miles, varios miles de kilómetros, y las áreas, al menos donde llevan a la mayoría de la gente, pues sí están bastante bien conservadas. Fue un proyecto de muchas décadas, más de 100 años, de las dinastías chinas para contener la invasión de las tribus del norte que llegaban con frecuencia a perturbar la paz de los chinos. Cuando China fue desarrollado, ahora está en un proceso acelerado de lo mismo. A partir de ahí se inventaron la muralla china, que es una super muralla, ¿eh? Para eso, los tiempos en la que se construyó, realmente es una super muralla. Y al final de cuentas, cuando quisieron las tribus del norte invadir China, invadieron China y fueron hasta Pekín. Así que el muro, es un poco lo comento por la tontería del muro fronterizo con Estados Unidos, que actualmente el gobernador de Texas todavía insiste en que lo va a hacer para el pedacito de Texas. Y francamente es una estupidez esto, históricamente ha sido superado. Los mexicanos se van a meter con o sin muro, de manera legal o ilegal. O no, necesariamente los mexicanos, los latinos y toda la gente que quiera. Finalmente ahora queda como un recuerdo y ahí no funcionó, la muralla no funcionó, pues. Y un detalle de plantaciones forestales, observen, en la otra imagen a la izquierda, podemos ver una adecuación importante para la retención de taludes. En retención de taludes es muy importante hacer plantaciones forestales, fundamentalmente arbustivos, de arbustos, y porque se caen cada año, cada 2 años. Entonces, eso es China también. Me llamó mucho la atención de lo que hicieron, y ahí es toda una obra. Es carísimo eso, porque son bloques de concreto empotrados en el talud de esa manera y con espacios, ¿sí? A manera de cuadrícula. Entonces eso ha permitido, realmente ahí fue exitoso. Es costoso, pero a la larga sí. Bueno, en nuestro país, uno de los ejes de las plantaciones forestales es las plantaciones forestales comerciales con maderas preciosas. Y si hay un tipo de plantación forestal que vale la pena desde el punto de vista de dinero, de manera comercial, son las maderas preciosas cedro rojo y caoba. Aquí podemos apreciar los cedros rojos, una plantación de cedro rojo. Podemos ver el detalle del cedro rojo en esta imagen, ¿sí? Un cedro rojo pequeño y aquí una plantación más grande, y en estas imágenes la madera. La madera es muy buena, muy, muy buena, compite con las mejores del mundo, y de hecho en México pues sí es un lujo tener muebles de cedro rojo, sí, en nuestra casa, ya sea un comedor, sillas, burós, camas, etcétera, sí, closets, roperos, en fin. Una especie de madera preciosa que últimamente se ha introducido en el México, en el mundo es se está extendiendo la superficie, es muy recomendada, no es nativa de México. En México, es más resistente, ¿sí? En cuanto a plagas, ese es el coco de las plantaciones de maderas preciosas en nuestro país, ya lo habíamos comentado, era el barrenador de las meliáceas. Tectona grandis es menos susceptible, ¿sí? Entonces se están haciendo plantaciones en nuestro país de teca, ¿sí? Y hablando de plantaciones comerciales también, en el mundo y en México también, en México con fines de obtención, no se nos olvide fundamentalmente de celulosa, ¿sí? Y normalmente la celulosa, pues, o la madera se vende para fabricar celulosa,
Puede ser al mercado nacional aquí o de exportación, ¿sí? El eucalipto, esta foto no es de México, pero en México hay plantaciones forestales comerciales en el trópico con eucaliptos, ¿sí? Entonces pueden ustedes observar la alta densidad, altísima densidad de los eucaliptos y el gran porte que tienen, ¿sí? Ahí se puede apreciar una máquina cortadora, se corta de esa manera y sí realmente es algo que ha suscitado muchas críticas, porque cuando se tienen este tipo de plantaciones tan intensivas, cuando hablamos de eucaliptos para celulosa, es importante acotar lo siguiente. La madera o los árboles no requieren de mucho diámetro. Con que tengan 10 centímetros o más, al menos 10 centímetros es suficiente. Y ese se puede alcanzar, si es muy, muy bueno el lugar, en 10 años, en 9 años. Si no es tan bueno, si no hay buen suelo, mucha lluvia, temperatura, pues nos vamos a esperar 14 o 15 años, ¿sí? Y después a cortar. Esto ha traído como consecuencia que, pues que se degrada el suelo. Finalmente los eucaliptos absorben nutrimentos, ¿sí? Entonces se hace un monocultivo que a la larga va a degradar ese ecosistema. Después de 100 años vamos a tener terrenos no muy bien, no muy, en muy buenas condiciones y va a ser necesario establecer o restablecer esos ecosistemas con más diversidad. Una de las características de los eucaliptos es que no permiten la rápida formación o generación de suelo. Y en este caso se acaba y en cuanto están cortando, se saca la madera y otra vez a plantar. Entonces, si el objetivo es lucro o es ganancia solamente, eso ahora está teniendo muchas críticas y bueno, no está mal para los del negocio, pero sí está mal si pensamos en el ambiente, ¿sí? Entonces, con esa salvedad, lo estamos comentando. Aquí podemos apreciar una diapositiva de plantaciones de pinos. Puede hacerse también con fines comerciales o con fines de todos los fines no comerciales que comentábamos. A diferencia de los eucaliptos, los pinos permiten una mejor formación de suelos, ¿sí? Los eucaliptos tienen la ventaja de que pueden prosperar en condiciones muy difíciles. Los pinos tienen la ventaja de que tenemos una diversidad enorme en nuestro país y podemos hallar especies adaptadas a esas condiciones. En este caso es una plantación. Lo otro es que el pino puede proporcionar aún para celulosa madera de mejor calidad. Y para muebles, pues es mucho mejor esta madera, ¿sí? En cuanto a muchas características. De hecho, el eucalipto no se utiliza para muebles, a menos que sean tableros de la peor calidad. Y bueno, aquí podemos apreciar otra imagen de plantaciones comerciales. Estamos hablando de plantaciones de árboles de Navidad. En la parte izquierda es un árbol de Navidad originario de México, Pinus ayacahuite, y en la parte derecha estamos hablando de abies, abies religiosa, también una especie nacional, son imágenes de nuestro país, ¿sí? Y los pinos o los oyameles se venden muy bien como arbolitos de Navidad, hay que darles un buen manejo y en 4, 5 o 6 años tenemos buenos arbolitos de buen porte, aunque año tras año, sobre todo algunos que tienen más capacidad de ingreso, pues les gusta poner en su casa un arbolito de Navidad importado. Y esos son de Pseudotsuga, importado de Canadá o de Estados Unidos. Francamente, nuestras especies son suficientemente bonitas, al menos para mí, como para pensar en comprar un árbol de Navidad importado. La diferencia también es grande y pues vale la pena ir a las regiones donde se producen y nosotros mismos seleccionarlo y cortarlo. Bueno, y aquí una imagen bonita, interesante de un predio pequeño de caoba, es una plantación de caoba. Pueden ustedes observar que todavía en el extremo de la plantación hicieron un cultivo de maíz
y que hay muchos árboles tirados. Es un tratamiento que se hace para ir dejando espacio a otros árboles, eliminar algunos árboles, hacer un aclareo e ir dejando otros para que crezcan, tengan más espacio. También con la línea de plantaciones comerciales. ¿Cuántos años se requieren para que las caobas estén con diámetro adecuado y se puedan cosechar? Pues estamos hablando de 25 a 30 años en lugares de buenas condiciones ambientales. ¿Sí? Y aquí podemos apreciar también, esto es México igual, plantaciones de hevea, árbol de lule, en una de vivero y otra de la plantación. Y ahí podemos apreciar cómo el cacharro negro, el recipiente negro, está recibiendo lule. Aquí esto que se ve de blanco, ¿sí? Esto que se ve de blanco es hule. Entonces se le van haciendo incisiones en ángulo para que fluya el látex, ¿sí? Y se recolecta ahí. Bien, en los lugares secos del norte del país hay una especie, se llama Pseudomonas chinensis, ¿sí? De cuyas semillas se puede obtener aceite de altísima calidad, utilizado para máquinas de mucha precisión, ¿sí? Entonces, hace entre 50 y 100 años se recolectaban de manera silvestre, se ha degradado mucho Pseudomonas chinensis y actualmente ya no hay de manera tan importante plantaciones de Pseudomonas chinensis. Y bueno, también en la imagen derecha otra especie silvestre que se utilizaba por recolección, de hecho se exporta todavía, es el orégano. ¿Sí? Hay muchos países que requieren de orégano silvestre y dado que la demanda ya no se satisface con el orégano recolectado de manera silvestre en esos lugares, en los matorrales xerófilos, pues la gente se ha dedicado a cultivarlo bajo malla sombra. Esas son mallas, ¿eh? La estructura es de invernadero, pero lo que tiene es malla, ¿sí? Entonces, y cultivarlo, y así se está exportando también. O sea, hay esa posibilidad. No voy a saltar estas diapositivas. ¿Hay alguna pregunta? Porque ahora lo que sigue es el proceso de plantación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están ahí? Profe, podemos Sí, hacer profe. preguntas. Y de mi parte no hay preguntas. Ok. Vamos a hablar entonces ahora del proceso de plantación. Y el proceso de plantación lo vamos a comentar que arranca pues desde que vamos a transportar la planta, ¿sí? Y la podemos transportar dependiendo de qué método hayamos seleccionado de producción, ¿sí? Eso es importante. ¿Fue convencional o fue intensivo? Si fue intensivo, es altamente probable que en el manejo y demás de transporte de la planta, al final tengamos planta de raíz desnuda, así se llama. Y si fue convencional, pues va a ir planta en bolsita, con cepellón. Recordemos entonces, ¿sí? Recordemos que para el proceso de raíz de producción intensiva, lo que había que hacer era sacar las plantas de las charolas, ¿sí? Humedecerlas y envolverlas en plástico, en grupos. Eso es importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿por qué? Y también lo siguiente, en producción intensiva, difícilmente estas plantas de raíz desnuda, ¿sí? Van a prosperar adecuadamente si donde las vamos a llevar es un lugar con muy poco suelo, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado de saber dónde plantamos. Si es producción de planta de manera intensiva, eh, vamos a llevarlas a plantar a un lugar donde haya buen suelo. Eso es importantísimo.
Y si es con cepillón, pues puede ser a donde haya buen suelo o donde no haya buen suelo. Eso nos garantiza el éxito de nuestra, o al menos nos posibilita mayor éxito en la plantación, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces las vamos a trasplantar en vehículos acondicionados para ello, no es a como se pueda, ¿sí? Observen, en este caso son vehículos, ahí tienen 3 niveles, tienen tarimas para meter plantas en varios, poder llevar más planta o en cajas, en caso de que sean de intensiva, en cajas se acuestan, ¿sí? Y se empaquetan y se embalan y ahí se ponen. Ujú. Entonces en camionetas que pues obviamente van a entrar a la terracería. ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, algo falló y me sacó momentáneamente. Sin problema, ¿siguen viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, entonces, profesor. una parte es el transporte, es importante poner atención a que transportemos la planta en condiciones adecuadas y también la gente. Finalmente hay que mover en ocasiones, no sé, 100, 250 agentes, entonces hay que tener medios adecuados. En la imagen vemos un transporte de muchachos de prepa hace varios años, ¿sí? Y bueno, una vez que llegamos al lugar de plantación, es importante, lo que sigue, pues es preparar el terreno. ¿Qué métodos existen para preparar adecuadamente el terreno? ¿Sí? Entonces, los métodos de preparación del terreno son varios, depende mucho del suelo, del lugar donde vamos, de las condiciones del suelo donde vamos a plantar. Y como pueden observar aquí, pues es un suelo, hay muy poco suelo, son condiciones difíciles, son condiciones de un área muy degradada, ¿sí? Y lo que están, uno de los métodos más sencillos, ¿sí? Es así como se ilustra bien en esta imagen, ¿sí? Observen, es una cepa común, ¿sí? 40, ¿cómo se hace? 40 centímetros de lado, ¿sí? 40 centímetros de lado, ¿sí? Y 40 de profundidad. 40 de profundidad. Permítanme un momento. Bien, entonces, sí es importante en ese caso tener suficiente espacio. No importa el tamaño que tenga o si es una planta más grande, pues haremos la cepa más grande, pero para lo normal, como pueden ustedes apreciar este arbolito, ¿sí? Que tiene más o menos unos 35, 40 centímetros, ¿sí? A partir de la base del tallo, con ese tamaño de cepa es suficiente. Aquí están los métodos más utilizados, ¿sí? Le enviaré a a sus jefes de grupo un trabajo, unos apuntes donde vienen estos y otros 2, 3 métodos que se pueden utilizar para preparar el terreno. Cepa común es muy utilizado, zanja ciega también, zanja trinchera también, zanja tipo Sauceda menos común, pero es factible, vendrá ahí en los métodos,
Sistema español, por camellones, terraza individual o terrazas simplemente. Hay que decir que de los más utilizados pues es el de cepa común. ¿En qué distribución? ¿Cómo se traza? Pues nosotros definimos una densidad de plantación y distribuimos, puede ser a cada 4 metros, ¿sí? Vamos a hacer una cepa, una cepa, una cepa, en hileras separadas puede ser lo mismo, cada 4 metros o cada 3 metros, dependiendo de en dónde estamos. Para que tengan una idea, ¿sí? Esta es la densidad recomendada por la CONAFOR de nuestro país. En bosques de coníferas, 1.100 a 1.600 plantas por hectárea, estos datos son por hectárea, no se les olvide. En bosques tropicales, ya sea caducifolios o medianos, subcaducifolios o perennifolios, entre 600 y 900 plantas por hectárea, y en zonas áridas entre 800 y 2.000, de preferencia más plantas, ¿sí? Cercano a 2.000, porque allí hay menos condiciones de que se desarrollen rápido y de manera abundante. Entonces sí es importante esa parte, ¿sí? Entonces, eso es más o menos la idea, ¿sí? Ustedes ya hacen el cálculo, ¿sí? Si plantásemos con distancias de 3 metros, vamos a hacer una cuenta rapidísima. Vamos a pensar en que plantamos con distancia entre planta de 3 metros, 100 entre 3 y distancia entre filas de 4 metros, ¿sí? Entonces, 100 entre 3, porque 100 por 100 es la superficie que tenemos para una hectárea, entonces 100 entre 3 nos daría 33.3, ¿ok? Dado que vamos a la orilla, vamos a pensar en 33. Y 100 entre 4, 25, ¿sí? 25 hileras por 33. Entonces, es 25 por 33, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 825. 825, como pueden notar, no está dentro de la recomendación, así que podríamos intentar así, modificar alguno, ¿sí? Tal vez podríamos modificar el de la distancia entre plantas, dejar el de hileras cada 3 metros y modificar el de plantas, en lugar de que sea cada 3, puede ser cada 2,5, ¿sí? Si es cada 2,5, vamos a tener 40 plantas en 100, 100 entre 2.5 nos da 40 por 25. 40 por 25, ¿cuánto nos da? 1000. 1.000, y ya nos acercamos más, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos dejar, no está mal, ¿sí? Pero dependiendo de dónde estamos, ¿sí? Entonces, o de plano lo ponemos a 2,5 y por 3,5, y ahí nos da arriba de 1.100. Eso me interesa que ustedes más bien lo manejen, ¿sí? Bien, entonces se distribuyen de esa manera. Normalmente, el caso es ajustar, sí es muy importante. Normalmente, decíamos, aún en estas condiciones es muy importante notar. Puede ser, normalmente se hacen cepas de 40 por 40 por 40. Se pueden hacer de 40 en círculo, ¿sí? Un cilindro de 40 centímetros de diámetro, ¿sí? No lo vemos aquí. Sí es importante hacer notar lo siguiente. En condiciones difíciles hay que llevar pico y pala, o bien barreta o barra y pala. Las palas no son suficientes, ¿sí? A pesar de que aquí estaba húmedo, si les costó a estos muchachos, esto es aquí cerca de Chapingo, en un área algo degradada, con poco suelo. Originalmente había vegetación de encino, pero durante la época colonial, pues eso fue derribado y realmente fue catastrófico. Ahora está bastante, a pesar de que se han hecho plantaciones, ¿sí? Hace varias décadas, todavía hay algunas áreas mal, pues, o lo mismo, se han degradado por la gente que está por ahí. En esta área
2 o 3 años. Observen este pino todo prieto, no es porque así sea la especie, sino que le lanzaron fuego los pastores de la región y se quemó, ¿sí? Entonces, desafortunadamente. Entonces, sí es importante la herramienta, pensar en esa logística de utilizar barra. Y en este caso, pues difícilmente estos muchachos plantaban. Hacer una cepa sí cuesta, ¿eh? O sea, sí es importante. Observen aquí. Esto es un área cerquita a la anterior, ¿sí? Eh, un predio que está ahí a 100 metros de la foto anterior, pero aquí se están haciendo actividades en 2 meses después de que fue incendiado, ¿sí? Igual con prácticas, condiciones difíciles de terreno. En esta imagen es diferente, ¿sí? Otro predio de la universidad está más lejos. Y bueno, en ese caso pues están haciendo otro tipo de actividades, no se nota ahí en cuanto a preparación del terreno, pero es otro tipo. Muy bien. Entonces, enfatizo la parte de la herramienta, tener en cuenta cómo están las condiciones del terreno. Cepa común. Y pico y pala o barreta y pala. Esto después lo regresaremos cuando tenemos posibilidades en el otro extremo, cuando hay condiciones muy buenas de pendiente y de suelo, pues hay que meterle maquinaria. ¿Para qué nos complicamos? De hecho, incluso en estas condiciones aquí, si fuese posible y tenemos las posibilidades económicas, le metemos y aquí hay baja pendiente, no hay mucho problema. Pero si es posible meterle maquinaria forestal para que roture el piso, hay que hacerlo, ¿sí? Sin, eso va a ayudar a que tengamos éxito, ¿sí? Eso es muy importante. Si no, pues con lo que tengamos, ¿sí? En este caso, observen, estos son camellones. Estos son los famosos camellones. Observen la maquinaria forestal. Se hace con maquinaria, incluso puede ser agrícola, y le adaptamos unos rippers o unos picos, pues, ¿sí? O subsuelo, y el subsuelo que vaya haciendo el trabajo, ¿sí? Entonces, y podemos hacer camellones de 80 centímetros, ¿sí? 90 centímetros de ancho, ya de perdida de 60. Bien, y observen cómo van los camellones siguiendo la curva de nivel, ¿sí? Y una vez que están hechos los camellones, ¿qué hacemos? Pues ya plantamos sin problema. En este caso, observen, es planta producida en viveros de manera intensiva. Hay buen suelo, entonces no hay problema, ¿sí? A diferencia de estas condiciones o de estas. Aquí es material madre, no se nota, pero eso negro no es suelo, ¿sí? Es, es el material ahí muy intemperizado. Entonces sí es importante esas consideraciones. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se rotura y se preparan los camellones, pues ponemos sin problema, ¿sí? Sin problema, ponemos la parte de... Se fue, ¿verdad? La imagen. Sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, ponemos, profe. ponemos la planta, ¿sí? Como lo podemos apreciar en esta imagen, a la derecha, ¿sí? Que está plantando, ¿ok? Y eso pues nos facilita mucho y hay mucho mayor productividad. Otra posibilidad cuando también tenemos suelo sin problema, observen con una máquina, que es un implemento, ¿sí? Es un implemento forestal, hacemos pequeñas excavaciones y ahí vamos a meter la planta, pero es en condiciones donde ahí hay buen suelo. Entonces hacemos un hoyo y luego otro y otro y lo acabamos en 5 minutos o en menos, ¿sí? Entonces es mucho más productivo. También nos podemos auxiliar de estos métodos donde hay buen suelo y si no, pues nada más con una pala,
como se puede observar a sus compañeros ahí, ¿sí? Con una pala pueden hacer una cepa común y en donde el suelo está muy suelto y muy buenas condiciones, pues prácticamente llegamos, le ponemos la pala, con el pie la introducimos, hacemos la pala en contra de nosotros, se abre un poquito el suelo y ahí metemos la plantita. Luego, y apisonamos y otra, y otra, y otra, y otra, ¿sí? O sea, cuando el suelo determina muchas cosas, esa condición va a determinar muchas cosas, ¿sí? Con este método donde hay buen suelo, podemos estar plantando sin problema 200, 300 plantas en una jornada, cada uno de nosotros, ¿sí? En estas condiciones, con que plantemos 10 en 8 horas, es suficiente, así como aquí. No se aprecia muy bien. En donde se aprecia mejor es aquí, ¿sí? Aunque un jornalero haga 10 bien hechas, es suficiente. O sea, no se les puede pagar lo mismo. Yo sé que, dado los programas que ha habido gubernamentales en años anteriores, ahora no sé cómo estén operando en estos últimos 2 años, pero sí me ha tocado otros años, los mandan a que hagan 100, 150 y las hacen mal, y de esas 100 o 150 que hicieron, las hicieron mal y van a sobrevivir 10 o 5 en el siguiente año. 10, 15, 5, ¿sí? Es trabajo perdido y dinero derrochado. Bueno, eso es preparación del terreno. Ya hemos visto varios métodos. Vamos a ver otro método más. ¿Sí? Estas son, observen, que están haciendo una zanja. ¿Sí? Una zanja de 40 centímetros de ancho por 3 metros de longitud, o 4 metros de longitud, o 5 metros de longitud. Nosotros lo definimos, ¿sí? Y 40 centímetros de profundidad. ¿Ok? Y vamos a poner la tierra no hacia donde sea, siempre aguas abajo y bien amontonadita, ¿sí? Eso es muy importante, no tirarla como gallinero, como gallinas, para todos lados. No, 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 no. Ahí junto, y hacer bien esa zanja. Si amontonamos bien ese material aguas abajo y aguas abajo en una parte de ese montón de tierra, ponemos la planta, pero fuera de la zanja, eso será una zanja trinchera. Y si ponemos la planta dentro de la zanja, eso será una zanja ciega. Eso es un buen método. Observen, hacemos una zanja de 4 metros. En este caso son prácticas de hace algunos años, y hace más de 10 años. Sí, es del 2009. Muchachos de Prope, por cierto. Eh, Práctica acá arriba. Entonces lo que estábamos haciendo fueron zanjas trinchera, de 4 metros de longitud. Dejamos 4 metros de espacio y luego otra zanja, 4 metros de espacio y otra zanja, siguiendo más o menos la curva de nivel, ¿sí? Nos separamos, en este caso hubo 3 metros de distancia, 3 metros de distancia, y aquí otra curva de nivel y una hilera de zanjas. Observen, aquí a más o menos a la altura de donde no había zanja, en esta otra curva de nivel, ahí sí hacemos zanja. Y ahí las vamos dejando como en 3 bolillos, ¿sí? Una por acá, otra para acá, otra para acá, y así. Pero cada curva lleva su distribución, es muy importante. Y en estas imágenes podemos apreciar lo mismo. Zanjas. Además, ¿por qué este método? ¿Por qué no solamente la cepa común? Porque esas zanjas nos sirven como una microcuenca más grande, ¿sí? Más grande que la pura cepa, para captar agua. Y en algunos casos, como en este, no se hace en esa zanja. En este caso hicieron una zanja para recarga de acuífero, ¿sí? Y para alimentar un poquito durante más días a estos árboles que ya existían. Observen, en este caso se hicieron zanjas de 6 metros de longitud, 40 de ancho y 40 de profundidad,
y después de las lluvias, observen, ahí ya no, al menos en ese día ya no hay lluvia, no hubo lluvia, pero con las lluvias anteriores sirve para que haya agua y bueno, se infiltre lentamente en lugar de que se escurra. Entonces eso va a ayudar si ahí a un lado, si tenemos agua y a un lado tenemos, ¿sí? Aquí abajo, aguas abajo, las plantas. O inclusive si plantamos dentro, pues ahí vamos a tener esa posibilidad, ¿sí? Dependiendo del material que tengamos. Otro método era la terraza individual. ¿Qué es una terraza individual? Pues es algo muy sencillo. Observen aquí donde está la pala, la imagen a la derecha. Es una terracita en donde, lugares donde hay mucha pendiente, ¿sí? Entonces hacemos un corte, o dos cortes, tres cortes, ¿sí? De tal manera que cortemos hasta donde, hasta formar una terraza de 1 metro de lado, ¿sí? 1 metro cuadrado, 1 por 1, ¿sí? Y vayamos sacando, lo vamos echando aquí, pero ese material suelto no cuenta. Lo que cuenta es el terreno firme. Y también hacemos bien, apisonamos, ¿sí? Observen aquí, ya quedó una terraza individual, 3 metros, y otra terraza individual, 3 metros, y aquí donde está el costal, otra terraza individual, y aquí lo mismo, ¿sí? Una terraza individual, 3 metros, otra terraza individual, y así. Y en medio de la terraza individual, una cepa de 40 por 40 por 40. Observen en las imágenes, son prácticas igual, con los muchachos de tercer año en este caso, igual allá en el 2009. eh, eh, Hemos hecho prácticas, pues siempre que es posible. El año pasado no. Y este año, pues desafortunadamente tampoco, con muchos, al menos tercer año ya no hicimos. Con ustedes, no sé, ahorita vemos con sus compañeros que están o que podrán venir, o algunos que se animen, que no estén tan lejos, ¿sí? Entonces, eso es el método de terraza individual. Siguiendo igual la curva de nivel. Es buen método para cuando, terrenos donde hay más pendiente. Observen que aquí hay mucho más pendiente que en este, ¿sí? Entonces, es un buen método. Y bueno, vamos a ver ahora preguntas hasta aquí sobre los métodos de preparación del terreno. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no. Ok. Bueno, cuando tenemos maquinaria hacemos terrazas, ¿eh? O si el terreno está muy en condiciones difíciles, vale la pena hacer terrazas de 5 o 6 metros de ancho, ¿sí? Bien, trazar las curvas de nivel y meterle maquinaria forestal y hacer las terrazas, ¿sí? Con una ligera pendiente hacia el talud, ¿sí? Deben quedar un poquito clavadas, pues, hacia el talud, así como las cunetas, ¿sí? Leve. Entonces, hacia el corte, perdón, no hacia el talud, ¿sí? La pendiente debe estar de tal manera que cueste un poco más para que no, para que se retenga el suelo, para que no se erosione. Entonces sí es importante. Bien, vamos a ver ahora el proceso de plantar un árbol. Es muy importante que pongan atención. No están todas las secuencias de imágenes que tal vez sería deseable. Esto está pensado en hacerlo un poco rápido, pero bueno, está en la parte más importante. Punto 1. Observen que cuando tenemos condiciones difíciles de poco suelo o de muy poco suelo o poco suelo, conforme vamos haciendo la cepa, debemos ir el terreno. Esta imagen es muy ilustrativa. Acá arriba a la izquierda, igual arriba a la derecha, las de arriba, ¿sí? Observen cómo está el material. Echen un vistazo, por favor. Cómo está y pónganle atención al material que se extrajo del suelo. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden decir?
un suelo poco formado, profe, con mucho material madre, principalmente pérdida del suelo por la erosión. Casi no, hay muy poco suelo, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Por el Ahí sí. color del material extraído, creo que petate, ¿no? El que extrajeron. Ok, este petate. Ajá. ¿Qué más? Está bien, este petate, pero hay una parte donde hay poquito suelo, pero hay. ¿Sí la observan? ¿Dónde está la niña? No, no, arriba, 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 arriba. Abajo, donde está la niña ya lo que se está rellenando de tepetate casi. Toda esa parte, muy disgregado. Arriba, ¿qué notan? Hay una capa delgada, ¿o no, profe? Y ese suelo se procura ponérselo abajo, ¿no? Al árbol. Observen que el material, el mejor material, que es el de la parte superior aquí, eso que comenta su compañero, ese material no se revolvió, se puso aquí donde está la pala, abajo de la pala, ¿ya vieron? ¿Sí? En las dos imágenes se nota muy bien, es de color más oscuro. Y el material extraído de más profundidad se apartó y está aquí. El que estoy señalando, incluso tiene muchas rocas, se nota la diferencia. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Es importante separar, no mezclar. Cuando tenemos poco suelo, el suelo lo debemos poner aparte. Lo van a poner aparte. ¿Sí? Es muy importante. Y el material de tepetate, el material madre, el material que no es suelo, va a estar aparte. No, no podemos darnos el lujo de mezclarlo. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, es lo que se hizo aquí. Observen que aquí hay bastante piedra. ¿Sí? Y aquí, pues hay el poquito de suelo que se pudo sacar de toda la parte de arriba, superior. Bien, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, ya está la cepa y lo que sigue es poner parte del suelo, del material suelo, en la cepa, de tal manera que la planta va a estar sustentada o se va a poner encima de una capa de suelo, no se va a poner encima de esa capa firme, dura, ¿sí? Eso es importante. ¿Cuánto? Depende del tamaño de la planta, pero de preferencia 8 o 10 centímetros. Si es posible más, pues más. Depende del tamaño de la planta, ¿sí? Entonces sí es importante que nuestra plantita debe quedar en una capa sobre una capa de suelo y del mejorcito terreno que tengamos. Eso es muy importante, ¿sale? Entonces aquí observen que ya se le puso esa capa de suelo, ¿sí? Aquí en las dos imágenes de arriba se ve muy bien. ¿Y qué sigue? Observen que aquí el ingeniero Vergara, ¿sí? Lo que se hace es, ¿cuál es la diferencia entre la imagen de la izquierda y de la derecha, arriba? No lo escucho. ¿No ven nada? ¿Le quitó la bolsa? La bolsita, ¿sí? Una vez que ya vamos a poner la planta, lo que hacemos es acostar nuestra bolsita, vemos cómo está la costura y siguiendo la costura le quitamos la bolsita, ¿sí? Es muy importante echar afuera esa bolsita. Entonces, y en este caso, observen, la bolsita ya la puso en otro aquí.
Por cierto, hay que dejar limpio ahí, no hay que dejar las bolsas en el campo, ¿sí? Y lo que está haciendo, ya tenemos ahí la planta, está en el piso, es importante, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo, en caso de que tengamos raíces enrolladas abajo, que normalmente si se pasa la planta, si se enrollan, hay que podarlas. Y si tenemos, y todas las raicitas en en el extremo, hay que igual quitarlas. Hacer una poda leve de raíz. Si están muy enrolladas, todas las que están enrolladas las quitamos, las podamos. Es importante llevar una navaja, ¿sí? Tener algo con que podarlas. Si tiene poquitas, como en ese caso, casi no tenía, está haciendo una poda ligera. El podar esas raíces que quedan fuera del cepellón es importante porque en esos puntos va a emitir, se va a inducir producción de hormonas y desde ahí va a emitir raíces. Y una vez que podamos, este es el siguiente paso, ponemos la plantita, esa parte ya no se vio en el siguiente paso, porque se hizo rápido, 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 y depositamos la plantita y empezamos a poner material. ¿Qué material? Pues el mejor que tenemos, el suelo, ¿sí? De tal manera que cuando tenemos más o menos 3/4 partes de alto del cepellón, hacemos una leve apisonada, una primera apisonada, ¿sí? Con el pie. Apisonamos ese material de tal manera que entre en contacto ese suelo con la raíz del cepellón, ¿sí? Después seguimos metiendo material, ¿sí? Y ya cuando llegamos a la parte donde se cubrió totalmente, a donde está la base, pues, del tallo, pues ahí damos una buena apisonada. Observen como en este caso lo está haciendo la niña, ¿sí? Para entonces ya hicimos también, si tenemos suficiente suelo no hay problema, pero si nos falta terreno, pues le metemos este que teníamos aquí, el mejorcito. Sacamos esas piedras y metemos el material más disgregado, pues. Y posteriormente hacemos lo siguiente. Se nota, quiero que ustedes lo observen. Observen cómo está esta imagen y cómo está esta imagen en cuanto a la cepa. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia notan? No los escucho. Está más grande, profe. Claro, está más grande. Cuando ya llenamos hasta el nivel donde está la base del tallo, ¿sí? Podemos hacer un poco más grande la microcuenca. De hecho, observen, aquí ya no es de 40 por 40, en la parte superior hay unos 8 o 10 centímetros, rebajamos e hicimos dejamos, el objetivo es ese, dejar una microcuenca, de tal manera que hacemos una microcuenca que tenga un radio de más o menos de aquí hacia el extremo 40 centímetros y de aquí para acá otros 40. Entonces, al menos 80, 90 centímetros, ¿sí? Para que nos quede una pequeña microcuenca. Todo este material lo mandamos aguas abajo, para que al llover y si vienen los escurrimientos, ahí se almacene el agua. Eso es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Y finalmente lo que haremos es lo siguiente. Ya no puse la imagen anterior porque ahí no teníamos. Lo que sigue es lo siguiente, esta es otra imagen, acolchamos. Vamos a intentar poner materia orgánica o en este caso o piedras, si es que lo que hay son piedras. En este caso le combinaron materia orgánica, plástico y piedras para evitar, es un acolchado, está a propósito para, ¿sí? La intención es conservar agua, ¿sí? Entonces, si la humedad que haya, que se conserve, que no se evapore, al menos en ese pedacito, en esa microcuenca, ¿sí? En esta imagen podemos apreciar una planta, era un árbol de más de 1,5 metros de alto, un 80,
y ya tenía mucha raíz. De hecho, estaba en una maceta con mucha raíz suberificada, ya no muy buena. Entonces, lo que se está haciendo ahí, observen que tiene una navaja, es podar la raíz, ¿sí? Es importante hacer esa poda de raíz, ¿sale? Y bueno, una vez que ya colchamos, pues ya lo dejamos, ¿sí? En caso de que esto es en condiciones difíciles, en caso de que tengamos buen suelo, no hay problema, pues, ¿sí? O si llueve mucho, no hay problema por acolchar, pero si donde estamos llueve poco, no hay buenas condiciones de suelo, sobre todo lluvia. Si hay poca lluvia, es muy importante poner ese acolchado, ¿sí? No importa que sea de plástico. Ujú. Aquí podemos apreciar una imagen en la cual observen este encino. La foto está tomada 2 años después de que se plantó. Sobrevivió en los primeros meses. Después vino una época fuerte de sequía, ¿sí? Y se secó en el siguiente año. Hubo lluvias, sobrevivió y se secó después, ¿sí? Ya estaba seco y al otro año, pero quedó parte, estaban secas todas las hojas, pero una parte de la raíz quedó viva, ¿sí? Y al siguiente año, o sea, al segundo año, hubo lluvias y ya después de las lluvias, otra vez regeneró. Estos son encinos, es un encino, y los encinos tienen esa buena capacidad de que si la raíz queda viva, rebrotan, aunque meses antes, no les muestro la foto, pero se veía seco, pues, ¿sí? Entonces rebrota y ahí está vivo el pino, ¿sí? El encino, perdón. Ujú. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Nada? No, profesor. Ok, bueno, vamos a hacer un paréntesis y les voy a pedir, aprovechando de una vez antes de continuar, ah, ahorita hay condiciones adecuadas para ir a hacer algunas actividades aquí cerca de Chepingo, al menos una práctica, aunque sea, es voluntario, y estaremos ahí, no sé, 3 horas, 3 horas y media, de 7 a 10, 10 y media. ¿Quiénes pueden estar para mañana? Es voluntario, ¿eh? Sí, es importante, pero necesito saber. Está Carla, Rosa, Alejandra. Ok, obviamente les va a contar para su calificación, ¿sí? Edwin, ok, muy bien. Entonces, eh, salimos, les recomiendo que estén a las 7 de la mañana, que traigan agua. Estefanía, ¿sí se va a animar o no se va a animar? Ya bajó la mano, ya se arrepintió. Es importante que me digan, ¿eh? Porque en función de los que vayan, vamos a programar herramienta. Si no van muchos, pues, o sea, si ahorita no alzan la mano y me dicen, eso es importante. Edwin, finalmente ya no, ya bajó. ¿Qué anda, Edwin? No, no se sienta presionado, ¿eh? No, es importante, ¿no? Es voluntario, ¿eh? Sí les va, obviamente van a aprender. Yo lo estoy invitando, no a una práctica, lo estoy invitando a una experiencia en la vida. Probablemente nunca más en su vida así planten un árbol en esas condiciones, ¿sí? Sí es importante que lo sepan, ¿no? Y no se preocupen por no ir, no, no, ¿sí? Otra cosa, no, entonces es Ivette, María, 2, 4, 7, Estefanía, Edwin. Uy, nada más tengo un muchacho. Está un poco difícil, ¿eh? Pregunta también, ¿alguien tiene vehículo? ¿Alguien tiene vehículo? ¿No? Ok, no importa, no importa. Ok, bueno, 4, 6, 7. Ok, importante llevar cubrebocas, sí, traerlo. Lo otro, traer agua,
es importante. De preferencia también prepararse una torta o sándwich, no vengan sin nada, porque a la hora de estar ahí ya van a tener hambre y sed sobre todo. Entonces no lo dejen a que son jóvenes, traigan o fruta o las dos cosas, ¿sí? Es importante. Y nos vamos a ver en Correos, ahí en la puerta oriente, en Correos, la entrada principal. ¿Todo el mundo conoce Chapingo? De los que están alzando la mano. Gracias, jóvenes. Gracias, gracias. ¿Sí conocen Chapingo? Es importante. Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahí en la parte, ahí en la entrada, pues, donde está el semáforo, ahí luego está el restaurante campestre y ahí estará la oficina de correos y ahí nos vemos y nos lleguen a las 7 para irnos luego y que no nos, en caso de que haya sol, no nos pegue tan fuerte. Por eso la intención es ir temprano, plantar, al menos van a plantar un arbolito. Vamos a ver también el sábado pasado fueron 14 muchachos del otro grupo. En fin, y para los que no andan por aquí cerca, pues, uy, ya los invitaremos en cuanto haya retorno. Desafortunadamente, el rector y las autoridades centrales están oponiendo a la posibilidad de un retorno programado, con condiciones de seguridad, por supuesto. Y bueno, más bien está preocupado por demandar al contralor y no dudo que si ahora demandó al contralor, después se le ocurra demandar al consejo universitario. Es muy lamentable y muy triste lo que está ocurriendo a nivel de autoridades en nuestra universidad. La verdad, yo estoy algo preocupado. Adelante, Alberto. ¿El próximo semestre todavía no va a haber clases presenciales? Es que hay oposición. El comunicado del director académico manda el mensaje de que quién sabe hasta cuándo. Más bien el mensaje es de no regreso a clase. Entonces ahí sí va a depender mucho de cómo en Chapingo es especial, como ninguna universidad en el país, más bien en el mundo. Chapingo el rector no lo elige ni el gobernador, ni el presidente de la república, ni el secretario de la SADER. En Chapingo el rector, en principio en Chapingo, las decisiones se deben tomar, es más tipo pueblo, tipo comunidad, así se decidió hace muchos años, así lo impulsamos cuando fuimos alumnos, que eso siguiera operando de esa manera. Ahí me tocó ese proceso de paso de Chapingo, de Escuela Nacional de Agricultura a Universidad, y fue cuando se decidió. En Chapingo la máxima autoridad es la comunidad universitaria. Y ustedes tienen, nosotros tenemos alumnos quienes componen la comunidad universitaria. Los alumnos y los maestros, solamente. Alumnos y maestros. Eh, entonces, si nosotros como comunidad decidimos algo, esa es la máxima autoridad. Después, cada comunidad de los departamentos eligen a los consejeros universitarios y el consejo universitario, ¿sí? Electo por profesores y alumnos de cada departamento, incluidas las unidades regionales, por supuesto, o los que están en el crucen, elegimos a cierta cantidad de consejeros y otros eligen así una tercera parte por todos, ¿sí? Se proponen a votación y se eligen. Entonces, después de la comunidad universitaria, la autoridad de mayor nivel, de mayor jerarquía es el consejo universitario. Y después, por abajo del consejo universitario, está el rector, ¿sí? Que es el que opera esas decisiones. Entonces, esa es la estructura, de tal manera que el rector debe acatar las decisiones que tome la comunidad universitaria o el consejo universitario. Esa es la estructura. Está por estatuto
No sé si les hayan, en alguna materia les deberían hablar de esto. Normalmente les hablan de esto en la semana de ambientación. Algunos, a otros les vale. Pero más o menos esa es la estructura, de tal manera que ahora el Consejo Universitario quiere sesionar, el rector no los convoca porque no ha habido transparencia, pareciera que eso es. El caso es que por alguna razón él no quiere, de tal manera que el Consejo Universitario sesionó sin el rector, que normalmente es el presidente del Consejo Universitario, es el que preside, y el director general académico es el secretario. Entonces, como no quisieron ellos convocar a una sesión del Consejo Universitario para ver muchos temas pendientes de la universidad, pues los consejeros universitarios se reunieron el martes pasado y empezaron a tomar acuerdos en la línea de ir normalizando algunas cuestiones y otros pendientes que tenían. Y hay ahí un problema, ahorita les comento brevemente, no me quisiera entretener mucho, pero ya que me preguntan si, sobre todo ustedes que no conocen nada de Chapingo, entonces no terminaron, no agotaron el orden del día y, y tomaron algunos acuerdos, entre ellos apoyos para alumnos, apoyos para profesores. Yo tengo no tan mala condición de señal, pero hay profes que viven allá pues en otras condiciones y no precisamente están muy bien librados, ¿no? Sí, entonces no hay buena condición donde están. Entonces sí, hay la intención de ir en esa línea de los profes puedan entrar y dar sus clases desde los cubículos, etcétera. Un montón, muchos pendientes. El caso es que uno de los acuerdos del consejo fue que sesionen hoy, pero allá dentro de las instalaciones de Chapingo. Chapingo ahorita está en reconstrucción porque hay obras que no se terminaron. Es parte de los problemas, ¿no? Que se empezaron a hacer obras del año pasado, que todavía no se aprueba el ejercicio del año pasado, cómo se ejerció. Cada año el Consejo Universitario debe aprobar el ejercicio presupuestal de lo que se gastó, pues eso es importante, y aprobar el nuevo ejercicio, en fin. Eh, el órgano que se encarga de fiscalizar o de revisar las cuentas y que depende directamente de el Consejo Universitario se llama Contraloría de la Universidad. Sí, el problema es que el rector demandó al jefe de la Contraloría. Entonces traen un pleito, por eso les decía que estoy preocupado, es triste lo que está pasando. Lo demandó en los tribunales externos, eso es una gravísima señal. Tan grave como la siguiente. ¿Cómo se llama la institución a la que ingresaron el año pasado? Dígamelo, y es muy fácil la pregunta. ¿Cómo se llama? Alberto, No entendí la pregunta. ¿cómo se llama la institución donde está usted inscrito? ¿Universidad qué? Autónoma Chapingo. Autónoma Chapingo. ¿Qué significa autónoma? Pues que nosotros debemos tomar nuestras decisiones y ponernos de acuerdo en posible. Y no, autonomía es eso. Entonces, ir a que otras instancias externas decidan las cuestiones internas es gravísimo, es violar la autonomía. Yo sé que esta plática la pueden recuperar los el centro de cómputo universitario y la pueden escuchar los funcionarios y no me interesa porque la verdad es esa, ¿sí? Incluido el rector lo puede escuchar, que por cierto lo conozco. Entonces,
Eso es gravísimo. Es un atentado a la autonomía. Y me pueden decir muchas cosas, ¿no? Y podemos polemizar, pero no está bien. Es grave lo que está pasando porque la Contraloría no depende del rector, depende del Consejo Universitario y es el órgano que es como la mamá que nos jala las orejas para por si hacemos algo no conveniente. En fin, eh, hay los cauces en la universidad para ponernos de acuerdo y hay que ponerse de acuerdo. Eso es importante. Finalmente, eso sería que todas las diferencias que tengamos al interior, pues las resolvamos al interior. Sí, es más o menos la situación, está un poquito difícil. Y ustedes van a recibir mensajes de medio mundo, pero ese es mi punto de vista. Es triste. Lo más grave es que esto es triste y va en contra. A mí me preocupa mucho que ya llevemos 3 semestres, vamos a hacer 3 semestres prácticamente sin actividad presencial. No se puede. Yo creo que sí hay que guardar todas las medidas, pero de manera ordenada sí podríamos intentar ir viendo quiénes deben o es posible que regresen. O por supuesto no sería un regreso masivo de todos. Debe ser gradual e ir midiendo. En fin, hay mucho que comentar. Por lo pronto yo hago lo que puedo y por eso voluntario y con responsabilidad suya para esto de la práctica. Como es al aire libre, también es mucho menos riesgo, ¿sí? Entonces, y en esa línea está la directiva nacional, ¿sí? Tengo que decirles que hay hoy 588 instituciones de nivel superior que han acordado implementar un regreso presencial gradual y no masivo, o sea, poco a poco, pero ya lo están haciendo. Sí, Chapingo, desafortunadamente tenemos esos pleitos y pues eso va a traer problemas, pero en fin, ahí estaremos. De todos modos, pregúntenme, incluso podemos platicar más no precisamente en esta parte de las sesiones, sino un poquito más por poner un horario, pues, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Porque aquí Nosotros las como opiniones parte son de la libres, ¿eh? comunidad también podríamos hacer algo, ya cae toda la responsabilidad de nuestros representantes del consejo. No, no, ustedes son los que pueden hacer mucho, no algo, muchísimo, muchísimo. Pueden igual manifestarse aún sin venir. Sí, sí pueden hacer bastante. Si quieren un día de estos, la siguiente semana, platicamos un poquito más, ¿vale? Mientras vamos a acabar la clase, ¿vale? Por lo que hay, y manténganse atentos a los comunicados. Por ahí hay algunos acuerdos del Consejo Universitario, no sé si los tienen, o de una fracción mayoritaria del Consejo Universitario. Ok, creo que no los tienen. Ya los voy a compartir. Ok, bueno. Bueno, ya que plantamos, ¿qué sigue? Ok, ¿ya ven mis diapositivas? Sí, profe. Ya, Muy ya lo bien. ven. Bueno, pues lo que sigue es mantenimiento. Y lo primeritito que hay que hacer, luego, en cuanto plantamos, es una brecha cortafuego. Y intentar reducir al máximo riesgo de incendios. ¿Vale? Entonces, aquí podemos apreciar, se plantó y luego está un equipo abriendo brecha, quitando todo eso estaba así como se aprecia en esta parte. Estaba totalmente lleno de arbustos, como pueden ver, hasta llegar al piso, quitar al suelo o a la roca, quitar toda la materia orgánica, viva o muerta, ¿sí? Entonces, hacer nuestra brecha alrededor de nuestro predio de plantación. Si fueron 4 hectáreas, alrededor de esas 4, si fueron 10, alrededor de las 10 y en medio
importante, ¿sí? Después, además, también ponerle un cerco, que de otra manera, sobre todo en las áreas rurales, es muy común que haya ganado. Entonces, evitar que entre. Es bien enojoso que apenas plantamos hace de poquitos días y vemos que llega el ganado bovino a pisotear nuestras plantas o eh, o los chivos, ¿sí? Ganado cabrío o caprino a maltratar nuestras plantas. Entonces, sí, no es correcto. Y ponerle alambre de cerco con púas, ya sea cerco vivo o si hay condiciones de material vegetativo, ¿sí? O bien, como en este caso, estacas, horcones secos. Y después, cada año, si de ser posible, antes de que, en el invierno y antes de que llegue la época más seca, quemar alrededor toda la materia orgánica mediante algo que se conoce como líneas negras, que romper la posible continuidad para reducir otra vez riesgo de incendios. Es muy importante. En el mismo año de plantación y al menos los 3 adentro, ¿sí? Cerquita del árbol, hacemos una pequeña excavación de 10-15 centímetros de profundidad y ponemos un poquito de fertilizante, ¿sí? 15-15-15 no es una mala opción, 12-12-12, ¿sí? Triple 17 si quieren, igual, ¿sí? Y se puede hacer una formulación de esa naturaleza. Podemos mezclar urea y lo aplicamos en esa cantidad que les digo, en esa proporción, ¿sí? Triple 15, pues. Entonces, cada año, a un poquito, en cuanto a lluvia, debe aplicarse cuando el suelo está húmedo. Es muy importante en la época de lluvias para que se aproveche, ¿sí? Y tapar, una vez que ponemos el fertilizante, lo tapamos. Cuando ya están grandes las plantas, pues las podamos, es importante, ¿sí? Como pueden ver, aquí hay una práctica de podas, que normalmente sí los pongo, yo a mis grupos sí les pongo a podar, ¿sí? De preferencia, siempre es muy importante con serrucho, con machete no se recomienda, podar al ras y la poda es hacia nosotros, ¿sí? El corte es hacia nosotros, empujamos allá suavemente, sin corte, y otra vez hacia nosotros, y hacia nosotros. Así se poda correctamente. No es no, no es en los dos sentidos, sino solamente hacia nosotros. Se poda rápido, además, y bien. O bien con tijeras, como pueden ver en la imagen ahí, ¿sí? O los árboles, ¿no? En la parte superior arriba. Una vez que podamos, en este caso, pueden notar que las ramas se podaron días antes y después llega el señor a quitar malezas. Entonces ya después va a sacar toda esa rama, la va a amontonar y tal vez y la va a picar, ¿sí? Pero en control de malezas lo podemos hacer machete también, o bien como está en esta imagen, si hay posibilidad de que entre la maquinaria, pues le metemos maquinaria. Entonces es importante desde que vamos a definir el espacio entre hileras, dejar suficiente espacio, ¿sí? Para que pueda entrar un tractor. Y un tractor, échenle una checada, pero con 3 metros y puede entrar, como 3 metros de ancho, ¿sí? Entonces, pero si consideramos que es mejor dejar más ancho, pues lo dejamos más amplio para que entre sin problema, ¿sí? Si hay una plantación forestal comercial, hay que estar muy atentos, sobre todo en maderas preciosas, a controlar las plagas. Si no las controlamos, observen lo que pasa. Esto es efecto de Rhizonia, ¿sí? El barrenador de los brotes, ¿sí? Y crecen los árboles todos chuecos, entonces no nos conviene. Bueno, en algunos casos el terreno fue demasiado difícil y aunque no prosperó el 100%, puede notarse como en este caso, esto no es México, es en Europa, terrenos muy degradados, pero sí hubo éxito, a pesar de todo, ¿sí? Aún ahí donde casi no había suelo, tuvieron éxito. En fin, eso son las plantaciones y hay que ponerle las plantas además son muy, muy bondadosas. Observen aquí, en esta parte que estoy señalando arriba, ¿sí?
casi no hay suelo, las plantas están en roca, ¿sí? Y en esta, pues hay bien poquito suelo. Y observen que todavía hay nieve. Entonces estas plantas crecen en lugares, en este lugar donde están, esto es Canadá, pues, pero podría ser México, ¿no? Con condiciones difíciles de suelo y poca precipitación, y aún así hay plantas, ¿sí? Entonces, las especies que mejor se adaptan a las condiciones locales son las de ahí, las nativas de ahí. Entonces sí vale la pena observar eso porque ya llevamos ventaja. En este caso es Pseudotsuga, muy adaptadas a condiciones de poco suelo y muchos meses de nieve, ¿sí? Entonces, al menos 4 meses de nieve y otros con temperaturas muy bajas. A pesar de eso, ahí están las plantas, obsérvenlas, ¿sí? Entonces sí es muy importante. Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Nada? No, todo bien. Una pregunta, profesor. Ok, en este caso podemos apreciar, esto es cerca, allá por Colima, una plantación con fines de reducción de polvo a las vías de comunicación. Y bueno, eso de manera extra dejó muy bonita esa entrada esa entrada a una ciudad pequeña, ¿sí? Como plantación ornamental. El follaje ya cuando se va a caer en el otoño presenta esa tonalidad, ¿sí? Amarilla, entonces ese cambio hace una imagen muy bonita, ¿sí? Normalmente está verde, ya cuando se van a caer las hojas y va a quedar sin hojas, van a quedar sin hojas esos árboles, presenta este color amarillo muy, muy bonitos. Hay otras especies que presentan tonalidades ocres, rojizas, naranjas, pues, y entonces pues dan una imagen bonita. Y bueno, las plantaciones, recuerden que también son ornamentales o pueden ser para la siguiente clase hablaré de plantaciones, un pedacito, aunque sea plantaciones urbanas, ¿sí? Importantísimo. Esta es una imagen en 2008 hicimos todo un plan de plantación y de involucrar a la comunidad universitaria, a los alumnos. No teníamos pleitos internos graves, buena comunicación con el rector de esa época, y pudimos en algunos fines de semana, estuvimos moviendo 700, 800 alumnos, incluso un día me parece que llevamos 1000, con toda una estructura de alumnos de ciencias forestales incorporados también, con el Inge que apareció en las fotos. Él era de los principales organizadores, bueno, el responsable operativo de muchas cosas. Yo participé de manera importante también. Varios profes, no solamente yo, varios, un equipo con unos 10, 15 profes igual, muy involucrados, y llevamos durante varios fines de semana alumnos, muchos alumnos, 700, 800, hasta 1000 en un fin de semana para ir al predio de la universidad, a un predio en Las Cruces, y cerca de Tequesquinagua. Entonces había que llevarlos en vehículos hasta donde podían entrar, y donde ya no entraban esos vehículos, pues a pie. Estas son imágenes de eso. Ya estuvieron caminando un poquito, ¿sí? En fin, aquí hay algunas ligas de plantaciones. Les voy a dejar una tarea pequeña para que vean videos y manden unos resúmenes, unos 3 videos. Hay varias ligas, ¿sí? Hacer plantaciones es cultivar bosques, cultivar plantas. Desde la plantación tiene como requisito previo cultivar a la gente, hacerla un poquito más consciente de que hay que fomentar el, el- el cuidado y el cariño por el ambiente, y que hay que respetarlo y hay que fomentarlo y hay que incrementarlo. Y es parte de cada uno de nosotros. ¿Preguntas? Eso sería lo que yo les quiero comentar. Profe, Sí, para el examen, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Nos vamos a conectar o sí, se cómo? van a conectar a las 7:30 y ahí ya va a estar su examen. Ah, pero tenemos que estar contestándolo en En línea Teams. o nada más o No, nomás lo en va a línea. saludar. En Ah, línea. ok. Es en línea. Es en línea, van a tener una hora.
Les recomiendo que lo manden ya muy presionado 5 minutos antes para que no haya problema ni sorpresas. Entonces sí. ¿Vale? A las 7:30, 7:40 lo voy a poner por si están. Creo que había alguien. 7:30, no, 7:30 está bien. 7:30. Y va a terminar a las 8:30, de tal manera que recomendación, a más tardar envíenlo a las 8:25. Está sencillo, son 22 preguntas. De la noche, ¿verdad, profe? Sí, sí, Hoy sí, o mañana. Oh, Ujú. ¿Vale? Hoy 7:30 de la tarde. La mayoría de las preguntas son de opción múltiple, pero hay unas de que ustedes tienen que escribir. Les recomiendo que no copien y peguen de las páginas de internet tal cual, porque pues son y pues, no me gustaría que salieran bajos, ¿sí? O sea, o mala, y en ocasiones de plano, mala respuesta, ¿sí? Entonces, eh, pueden consultar lo que quieran, sus notas, lo que sea, y estudienle, ¿no? Pero no hagan copiar y pegar de lo que les manda la red, ¿sí? ¿Más preguntas sobre eso? No, de mi parte no. Adelante, Enrique. ¿Puedo consultar a mis compañeros, profesor? De preferencia, ¿no? Porque también me voy a dar cuenta. Ujú. Bueno, gracias. Sí. Bueno, quedamos que hasta el examen viene hasta la parte de, hasta antes de fomento, hasta antes de viveros, ¿sí? No se les olvide. ¿Ok? Sí, Sí, profe, profe. muchas Ok. Buenos días, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias igualmente. gracias, Hasta profe. luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.